¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo cambiarle los discos de freno o rotores, como le digan en tu país. Para esto vamos a ocupar una llave de 17 milímetros, un desarmador de cruz, unas torres de seguridad. Este procedimiento no se tiene que hacer exactamente cada vez que cambia las pastillas de freno. Esto depende del desgaste que tenga tu disco, y eso va a depender directamente de qué tipo de pastillas de freno estés usando. Si ocupas balatas de cerámica, duran menos las de cerámica, pero frenan un poco mejor y el disco casi no se desgasta. Entonces, si ocupas de cerámica, unas cada 4 o 5 veces que cambies las pastillas, por lo general ya tendrías que rectificar el disco. Si ocupas unas semimetálicas, duran mucho más que las de cerámica y dañan más el disco. Y si ocupas las pastillas metálicas, cada vez que cambias las pastillas tendrías que rectificar el disco. Estas pastillas metálicas hacen mucho más ruido que las otras. Primero hay que quitar la llanta y hay que asegurar el carro con unos tabiques o con una torre de seguridad para que podamos estar ahí todo el tiempo que sea necesario. Cada vez que vayas a cambiar las balatas o fibras de freno, como le digan en tu país, hay que fijarse si ya necesita rectificar el disco o tornear los rotores, o como le digan en tu país. En la caja de comentarios nos puedes decir cómo es que le dicen en tu país a esto. Para saber si lo necesita hay que fijarse aquí donde estamos señalando, que se ve como de dos colores en la parte de arriba y en la parte de abajo. Aquí ya lo quitamos y debiera de verse todo parejo, todo plano, pero aquí ya tiene como un borde, como un surco. Ceja le decimos acá. Eso que ya no está del mismo tamaño, ya no está parejo, ya no está uniforme. Ya que tengamos esta parte destapada de los frenos, hay que echarle algún tipo de aflojatodo aquí, el WD-40, en estos tornillos que estamos viendo, y en estas otras tuercas que están en la parte de atrás. Son dos en total, de acá parte de adelante y de atrás, esta de acá y esta otra de abajo de acá. Hay que echarle aflojatodo porque luego se pone muy duro. Con un dado 14 tenemos que quitar estos dos tornillos de acá para poder quitar todo el componente. Si tú ya viste el video de cómo cambiar las pastillas de freno, pues es rutina para ti. Ya que lo hayas quitado los dos, tenemos que quitar los dos de una vez porque tenemos que desarmar todo lo demás. No es como cambiar solo las pastillas de freno. Ya que los hayas quitado, acomodas esta parte de aquí para que no la dejes colgando. No lo vayas a dejar colgando porque se daña la manguera. Bien que cabe acá y se acomoda perfecto en esta parte. Ya quitas las pastillas y las acomodas de una de cada lado para que cuando pongas las nuevas sepas cómo van de cada lado. Aunque te recomiendo perfectamente que tienes que ver el video completo de cómo cambiar las pastillas de freno. Quitas los pernos guía. Acá tenemos que aflojar estas dos tuercas, que es el que echamos aflojatodo desde el principio. Que se pone un poco duro, es normal, pero ya lo aflojas. Aquí recuerda que este tiene su rondana de presión para que no se te vaya a olvidar. La guardas así como la sacaste, así la guardas, la acomodas en un lugar donde tú sepas que está. Por ejemplo, aquí yo lo pongo en la caja de las pastillas de freno, y así para que no se te vaya a olvidar ya cuando lo pongas. El de arriba, aquí no cabe la matraca o carraca, entonces lo mueves el disco, pero como no cabe, tienes que usar esta llave española, le digo yo, no sé cómo lo conozcan en tu país. Lo puedes dejar en la caja de comentarios. Aquí normalmente puede ser que esté muy duro, uno de esos que le echamos aflojatodo. Entonces si está muy duro, pues le echas otra vez aflojatodo, y como no se pudo, tuve que usar mis 76 kilos de peso para poder aflojarlo. Y hasta que por fin haya salido, ya nada más es cosa de retirar el tornillo. Con cuidado porque cuando quitas este tornillo se cae el caliper, las mordazas del caliper. Entonces hay que agarrarlo para que no se caiga. Este tornillo por lo general suelen estar muy duros. En esta ocasión salieron rápido, salieron fácil por el aflojatodo que le pusimos desde el principio. Pero hay veces en que ni con el aflojatodo sale. Entonces si te llega a pasar eso, hay que golpear con un martillo en esta parte de acá. Lo golpeas y sin que se mueva el desarmador, lo aprietas hacia enfrente y le das vueltas a la izquierda, así como en el video de tambor atascado. Ya que lo hayas sacado, aquí se va a ver cómo es de que necesita ya rectificar el disco. Se ve de dos colores como habíamos visto al principio del video.
Una parte se ve oxidada y la otra parte se ve brillosa. Ya aquí para mandarlo a rectificar, ¿cuántas veces lo puedes mandar a rectificar? El mismo rectificador te dice hasta cuándo. Aquí tengo otro, aquí este disco ya está muy gastado y este otro es prácticamente nuevo, está totalmente grueso. Entonces para el mismo rectificador te dice que ya no aguanta o sí aguanta. Cuando te lo regresen tiene que estar así totalmente limpio, liso, totalmente parejo. Acá como aquí se está viendo. Y el que ya necesita rectificarse se ve así, aparte de que se ve de dos colores, se ve como donde está brilloso, se ve como con pequeños surcos como disco de acetato y eso impide que frene bien, que frene de manera correcta. Entonces hay que ya que te lo hayan regresado el disco rectificado, hay que acomodarlo para que coincida con los tornillos que quitaste. Hay que preguntar primero dónde lo puedes rectificar. En un negocio de clutch y frenos o rectificado de discos y tambores, dice, rectificado de rotores o campanas, como le digan en tu país. Y hay que asegurarse de que esté abierto ese día que lo vas a hacer. Si es domingo, es probable que no esté abierto. Entonces yo por eso tengo dos discos, dos juegos de discos. Primero te aseguras de que esté bien, esté abierto el negocio y ya después lo empiezas a hacer. Para eso tienes que tener la torre de seguridad o unos tabiques para que el gato no esté cargando tanto tiempo porque no te lo entregan tan rápido. Y luego a veces en que no está tan cerca de tu domicilio. Esto lo tienes que apretar lo más que se pueda. Necesita un torque específico, pero pues yo no tengo el torquímetro, entonces lo más fuerte que se pueda lo aprietas y así ya es como hemos casi terminado. A esto si quieres le puedes dar una limpiadita, no le hace daño. Lo puedes dejar así, pero si te animas a limpiarlo, lo puedes limpiar con limpiador de carburador o con agua y con jabón detergente. Y ya queda mucho mejor, pero pues puede quedar así también. Ya nomás tienes que acomodarlo, le encuentras la forma. No está muy claro para ver cómo va, porque va en esta parte de acá, en esta parte de aquí, pero no tiene una forma, no cae, no encaja, no embona o algo. Solo simplemente es acomodarlo en esta parte de aquí así, y ya con el tornillo se sujeta. Por eso es que se cae cuando quitas el tornillo. Este tornillo, el tornillo con el dado 17, acuérdate, con la rondana, es importantísima la rondana porque a veces que se cae y no te acuerdas y lo puedes poner así, entonces tendrías problemas más adelante. Entonces nada más es cosa de apretarlo, ya sabes, lo más fuerte que se pueda, porque tiene un torque especial, pero pues para hacerlo en casa, pues en el torquímetro. Ya nada más lo acomodas, te invito a que le des like, que te suscribas si aún no lo has hecho. A partir de acá pues tendrías que hacer lo del cambio de pastillas de freno, que es, ya te dejo aquí el link al final del video de cómo se hace. En el video este de pastillas de freno, cómo cambiar las pastillas de freno, se quita el perno uno por uno para no perderse, pero en esta ocasión como tienes que quitar los dos para quitar todo, entonces acuérdate de que este que tiene la gomita va en la parte de abajo y el que no tiene la gomita pues va en la parte de arriba. Ya por último te digo que si los discos son nuevos tienes que lavarlos perfectamente con agua y con jabón porque para su almacenaje le ponen un aceite que impediría un buen frenado.